La llamaban vieja loca, por decir que sus médicos la maltrataban, hasta que un día un vecino del barrio vio algo por la ventana que lo dejó paralizado. Eran las 6 de la mañana cuando sonó el timbre en la pequeña casa de María. La anciana de 78 años se sobresaltó en la cama. Miró desorientada el reloj y se apresuró a ponerse la bata con manos temblorosas, mientras se preguntaba quién podría venir a esa hora. Últimamente, cualquier alteración, por leve que fuera en su tranquila rutina, solía ponerla nerviosa. Cuando María abrió la puerta, se encontró cara a cara con una enfermera uniformada, acompañada de un fornido hombre con camisa blanca que sostenía una pequeña maleta. Titubeó sin saber qué decir, hasta que la mujer habló primero con falsa afabilidad. «Buenos días, señora María. ¿No se acuerda de nosotros? Soy Laura, la enfermera que le asignaron del programa médico. Él es Pedro, será su cuidador personal de ahora en más. ¿Podemos pasar?» María intentó hacer memoria rápidamente. Le sonaban vagamente esos nombres, pero su mente ya no era lo suficientemente ágil. Los médicos le habían comentado algo sobre recibir asistencia 2 veces por semana, pero no esperaba que fuera tan temprano. Intentó ser cortés, se hizo a un lado y los dejó entrar caminando insegura. Pedro, un hombre grandote con modales bastante toscos, pasó sin siquiera mirarla. Dejó caer pesadamente su maleta sobre la mesa del comedor y se tiró como si nada en el sofá de la diminuta sala, subiendo ruidosamente los pies y encendiendo la televisión. María abrió los ojos desconcertada ante semejante falta de decoro, pero no se animó a decir nada. Laura tampoco pareció inmutarse. Con confianza excesiva la condujo de un brazo hasta la cocina y comenzó a abrir la alacena, la heladera, y revisar electrodomésticos apuntando cosas en su planilla de inspección. A ver, primero que nada tenemos que hacer un chequeo del estado de su despensa, su colesterol, presión arterial y un par de análisis de sangre, orina y demás. Son todos procedimientos estándar, así que coopera, por favor, le dijo en tono severo. Media hora después, María ya se encontraba completamente aturdida por esos tratos impersonales de aquellos extraños que irrumpían así en su sosegada intimidad sin miramientos. Laura ordenaba, apuntaba, le tomaba la presión, extraía muestras y la sometía a preguntas incómodas sobre sus dolencias y medicación actual, mientras Pedro permanecía indiferente aún con los pies sobre su sofá, mirando un programa matutino con el volumen excesivamente alto. Cuando finalmente la invasiva revisión terminó, Laura le dijo desde la puerta mientras se despedía: «Mañana volveremos a la misma hora con los resultados del laboratorio. Procure no alterar demasiado sus rutinas. Necesitamos llevar una detallada bitácora de sus actividades y descansos para reportar a los superiores. Chao, hasta mañana». María no tuvo tiempo siquiera de corresponder el saludo. Atónita, solo atinó a asentir mansamente mientras veía cómo Pedro pasaba a su lado resoplando fastidiado camino a la salida. Por fin se había hecho silencio, pero nunca su pequeña casa le había resultado tan ajena y deprimente. Los días siguientes continuaron en la misma tónica. A las 6 en punto, ya tenía a Laura golpeando la puerta, entrando sin esperar invitación alguna y cerciorándose que cada alimento, medicamento y mínimo detalle de las actividades de María en las horas recientes estuvieran minuciosamente apuntados en su ficha. Pedro, por su parte, encendía el televisor para mirar el noticiero matinal, mientras se preparaba un enorme sándwich en la cocina, sin ofrecerle siquiera un mordisco a la dueña de casa. Luego pasaba el resto de la mañana dando órdenes a María para que limpiara esto, guardara aquello, se bañara, vistiera cada cosa indicada por ellos, como si de una niña se tratase. «Ya fue suficiente descanso por hoy, abuelita. Va siendo hora de estirar esos viejos músculos. Vamos, la ayudo a caminar hasta el baño y la vigilo mientras se asearse. Debe quedar reluciente para cuando venga la doctora a revisarla esta tarde. Arriba», le decía imperativamente el enorme cuidador, casi levantándola en vilo de la cama para llevarla a rastras al cuarto de baño. María intentaba vanamente oponer alguna resistencia, pero él era muy forzudo y terminaba sacándole la ropa sin contemplaciones para meterla bajo el agua helada de la ducha, dejándola tiritando, llorando de humillación y suplicando que la dejara en paz. Pero sus ruegos parecían enardecer más la prepotencia de Pedro, quien reía burlón ante esos infructuosos intentos por decidir sobre su propio cuerpo. Y así se sucedían interminables las horas, entre inyecciones, pastillas, caminatas forzadas asistida del cuidador,
limpiezas totales de cada rincón de su propio hogar y un sinfín de órdenes e intromisiones sin el menor tacto de quienes decían haber venido para asistirla, pero que no hacían más que avasallar cada vez más su dignidad y voluntad. Luego de la primera semana, María se encontraba literalmente exhausta, dolorida y al borde de la locura. Lloraba en silencio cada noche desde su cama implorando que algo cambiara pronto, o sentía que terminaría por enfermar aún peor, o quizás atentando contra su propia vida, con tal de defender su derecho elemental a la privacidad y el respeto sobre su espacio vital. Fue durante el 13º día de semejante suplicio matutino cuando María ya no pudo tolerar más los malos tratos y decidió encarar firmemente a Laura mientras apuntaba cosas en su ficha de la cocina. Le dijo con voz temblorosa por la angustia contenida: «Mire, señorita, agradezco que hayan venido a asistirme porque sé que lo necesito, pero creo que esto ya es demasiado. Necesito que por favor no irrumpan tan temprano en mi casa sin permiso, que no se metan tanto en mis cosas, que ese hombre no me obligue a bañarme casi desnuda frente a él. Es inadmisible. Si continúa así de invasivo tendré que pedir otros asistentes». Laura ni se inmutó. Miró fríamente a María y esbozando una sonrisa sarcástica le dijo: «Querida, creo que ya es hora que le bajemos un poco a esas fantasías sobre maltratos y faltas de respeto donde no las hay. Somos profesionales de la salud, siguiendo órdenes y rutinas específicas de nuestros superiores para garantizar su bienestar. Si tiene alguna queja infundada contra nosotros, le aseguro que los médicos no le creerán. Le conviene acostumbrarse y colaborar porque estaremos viniendo por mucho tiempo. ¿Entendido?». María sintió una puñalada de indignación e impotencia. ¿Cómo que quejas infundadas? Todo lo que había dicho era cierto. Estaba siendo maltratada psicológica y físicamente bajo su propio techo. Pero lamentablemente Laura parecía tener razón. Si iba con el médico, seguro dirían que estaba exagerando o divagando. Ya antes le habían advertido sobre su creciente confusión mental al no querer tomar algunas medicinas o negarse a determinadas imposiciones vejatorias. Quizás comenzarían ahora a tratarla de vieja senil si insistía en defender sus derechos básicos. Debía pensar rápido en una alternativa. Esa tarde, mientras Pedro cuidaba su siesta habitual roncando sobre el sofá, María se escabulló sigilosa fuera de la casa y tocó tímidamente la puerta de su vecino Juan, un joven estudiante que vivía solo en la casa contigua y solía escuchar música hasta altas horas de la noche. Cuando el sorprendido muchacho le abrió amablemente, ella le pidió unos minutos a solas para conversar. Una vez sentados en el patio trasero, comenzó a narrarle angustiada todos los padecimientos que estaba sufriendo, en manos de esos negligentes protectores que alteraban su vida con métodos despóticos e inhumanos, sin que nadie le creyera una palabra de lo que sucedía tras esas paredes. Juan escuchaba perplejo sin terminar de comprender tanta maldad de quienes supuestamente debían asistir desinteresadamente a una frágil ancianita. Consideró prudente no contradecirla abiertamente, pero en el fondo pensó que quizás la señora exageraba producto de su avanzada edad y aislamiento social. Aún así, por simple buena vecindad, decidió prestar más atención por las dudas. Desde ese día, cada vez que salía o regresaba, el solitario estudiante aguzaba disimuladamente el oído por si captaba algo anómalo de la casa vecina. Al comienzo, todo parecía normal. Pasos, algunas voces lejanas, órdenes breves. Pero ya al cuarto día sus antenas internas se agitaron al percibir un sollozo ahogado proveniente del patio trasero, justo antes que Pedro y Laura se retiraran como de costumbre. Sigilosamente Juan se asomó por encima de la medianera, intentando divisar qué sucedía. Grande fue su pasmo al ver allí tirada sobre la tierra a la pobre María, con el rostro surcado en lágrimas y sujetándose un brazo lastimado. Seguro la muy tonta intentó hacer algo sola y se cayó por torpe, se dijo el joven, restándole seriedad mientras volvía a ingresar a su casa. Pero al otro día, cuando regresaba a la tarde y al pasar frente a la ventana lateral entreabierta de la sala, escuchó claramente sonidos de objetos rompiéndose y los gritos furiosos de Pedro. Juan se sobresaltó y por puro instinto miró de reojo hacia el interior. Lo que vieron sus ojos lo dejaron completamente boquiabierto. Pedro sacudía brutalmente del brazo a María,
gritándole furioso mientras señalaba un florero hecho añicos en el piso. La pobre señora gimoteaba aterrada pidiendo clemencia. Juan ahogó un grito horrorizado. Ese animal estaba golpeando a una frágil anciana indefensa. Rápidamente sacó su teléfono y comenzó a filmar la escena por la ventana, procurando que no lo vieran. Pudo captar nítidamente cómo el grandulón abofeteaba sin piedad a María, tirándola sobre los restos del florero roto, para luego arrastrarla de los pelos fuera de la habitación ante la pasividad de Laura, que miraba todo igual de irritada desde un rincón. Juan se alejó lentamente en estado de shock absoluto. Apenas podía procesar la monstruosidad que acababa de presenciar. Todo lo que le había contado angustiada la vecina era completamente cierto. Esos desalmados estaban abusando de la indefensión de una pobre abuelita. Debía hallar la forma de denunciarlos urgente y que pagaran por sus actos repudiables. Juan pasó el resto del día sumamente ansioso, sin poder concentrarse en nada más que en la brutal escena de maltrato que había presenciado en casa de su vecina María a manos de ese enfermero Pedro. ¿Cómo alguien podía llegar a ser tan desalmado de propinar semejante golpiza a una pobre anciana? Y todo ante la pasividad de su compañera, que simplemente miraba desde un rincón sin intervenir. Tenía que hacer algo rápido, o las cosas solo empeorarían. Tras darle vueltas al asunto, decidió primero acudir personalmente a hablar con el director del centro de salud, que gestionaba esas visitas médicas domiciliarias. Quizás allí podrían tomar medidas inmediatas como asignar otro personal o investigar lo sucedido de oficio. A la mañana temprano tomó valor y se presentó exigiendo hablar urgente con la máxima autoridad, argumentando tener pruebas fehacientes de maltrato hacia una paciente de parte de empleados de ellos. Para su desilusión, la respuesta que obtuvo fue igual de desalentadora e irritante como el trato que esos sujetos daban a María. El director en cuestión, un hombre regordete y de modales pedantes, lo miró de arriba abajo y soltó una estruendosa carcajada cuando el exaltado joven le comentó que tenía un video donde se veía claramente a un cuidador pegándole a una anciana. Sin siquiera ver las imágenes le espetó mordaz. «A ver, jovencito, no tengo tiempo para perder con alarmistas de su tipo. ¿Usted cree que me voy a comer el cuento de que un empleado modelo con más de 10 años de trabajo golpea viejitas? Es la palabra de una confundida señora contra la de uno de nuestros mejores elementos. Por favor». Juan se quedó de una pieza al escuchar semejante respuesta cínica. ¿Cómo podían ser tan cínicos de defender a un abusador confeso sin siquiera investigar el caso? Indignado le reclamó airadamente: «Yo mismo lo vi maltratando salvajemente a María. Tengo videos y todo. Si no hace nada, se los llevaré a las autoridades y a la prensa para que cierren este centro de negligentes». Pero el avieso director ni se inmutó. Con desfachatez le espetó sonriendo desdeñosamente: Sí, ya escuché esa historia antes, y créame que nadie le dio bola. Desde que llegó la viejita, esa no hace más que quejarse de todos para llamar la atención. Un clásico caso psiquiátrico perdiendo la chaveta. Haga lo que quiera con sus videos truchos, nosotros no vamos a tomar medidas disciplinarias por algún arranque contenido que haya tenido el compañero ante alguna crisis de la paciente. Son cosas que pasan frente a casos tan delicados. Juan sintió la sangre hervirle de furia contenida ante tanta desfachatez e injusticia manifiesta. Estuvo a punto de golpear al cínico director, pero se contuvo para no empeorar la situación. Debía cambiar urgente la estrategia. Quizás la policía podría escucharlo y asustar a esos malnacidos, pero primero necesitaba más y mejores pruebas. Al llegar a su casa, convocó a su novia y a algunos amigos en común para comentarles la situación y pedirles apoyo. Si bien al comienzo tomaron el relato como una exageración, cuando les mostró el video y les hizo escuchar el audio de esa conversación con el negligente director del centro médico, toda duda se disipó. Indignados por la inacción de las autoridades, decidieron tomar el asunto en sus manos. Esa misma tarde, tras constatar que Pedro y Laura ya se habían ido, irrumpieron sigilosamente en casa de María como un comando. La encontraron hecha un mar de lágrimas, aún dolorida por la paliza de la mañana. Le costó reconocerlos, pero al hacerlo no pudo más que romper a llorar de emoción entre los brazos de aquellos samaritanos enviados por el cielo. Rápidamente la ayudaron a hacer una maleta con sus cosas indispensables y salieron rumbo al pequeño departamento de Juan, mientras otros se quedaban instalando cámaras y micrófonos por toda la propiedad.
María dormiría allí al resguardo hasta poder encontrarle un lugar seguro para vivir lejos del alcance de sus abusadores. A la mañana siguiente, el plan de los jóvenes justicieros ya estaba en marcha. Apenas Pedro y Laura arribaron sorprendidos de no encontrar a su víctima usual, se desplegaron sigilosamente para filmar todos sus movimientos. Tal como esperaban, los cobardes reaccionaron indignados, gritando todo tipo de improperios contra la pobre mujer desaparecida, dando rienda suelta a su verdadera naturaleza violenta. Con estas nuevas y contundentes pruebas, Juan se dirigió directo a la fiscalía local, acompañado de sus amigos y una aún nerviosa María, para exponer detalladamente el aberrante caso y pedir una investigación urgente contra el centro de salud como cómplice encubridor y, por supuesto, contra esos criminales con chaleco blanco. Por fortuna, esta vez, dieron con una responsable funcionaria, que escuchó, horrorizada y atenta, el detallado relato de los denunciantes y se comprometió a elevar el caso al juez pertinente para que se libraran órdenes de detención preventiva mientras se llevaba adelante la investigación. 2 días después, la noticia estallaba en los medios locales. Indignante. Anciana podría haber muerto tras ser golpeada por sus cuidadores. El video difundido causó conmoción y pronto las puertas del centro médico se vieron desbordadas de damnificados por situaciones similares, denunciando todo tipo de atropellos. Ante la creciente indignación popular, las autoridades se vieron forzadas a intervenir de oficio. Allanaron violentamente las instalaciones, secuestrando historias clínicas y computadoras con datos comprometedores. El corrupto director intentó darse a la fuga, pero también terminó tras las rejas después que hallaran miles en su cuenta bancaria, provenientes de retornos de familiares desesperados por atención para sus viejitos. En cosa de una semana, el ominoso caso de María se convertía en un emblema de lucha contra los abusos en la tercera edad. Muchedumbres patrullaban día y noche la puerta de su casa para evitar el regreso de sus atacantes en caso que lograran salir libres. Juan y sus amigos eran considerados héroes anónimos por destapar la cloaca de complicidades que seguramente llegaba hasta altísimos funcionarios. El sorpresivo final feliz llegó cuando, tras intensas deliberaciones, el juez dictó la máxima pena para Pedro, Laura y autoridades del centro de salud como escarmiento general por tan repugnantes prácticas mafiosas. Las cámaras captaron el momento exacto en que esposaron al forzudo abusador, quien al verse descubierto ya no era ni la sombra del matón, que casi mata a golpes a una pobre viejita indefensa bajo su cuidado. María, por su parte, decidió donar su casa a la municipalidad para que fuera convertida en un hogar social gratuito, gestionado por la comunidad para ancianos necesitados. Ella fue instituida como presidenta vitalicia del flamante centro al que bautizaron María de la Esperanza, en su honor, por ser quien destapó esa cloaca oculta tras la fachada de falsos asistentes geriátricos. La generosidad de la entrañable mujer no terminó allí. Apenas recibió las primeras donaciones voluntarias tras hacerse pública su conmovedora historia, mandó llamar al joven Juan para entregarle una significativa suma de dinero en retribución por su valentía al encabezar esa cruzada ciudadana por los derechos de los siempre olvidados ancianos. Con ese dinero el muchacho pudo finalmente terminar su carrera y especializarse en derecho penal para dedicarse a la defensa legal de otros abuelos víctimas de engaños y estafas tan frecuentes en ese sector tan desprotegido de la sociedad. Junto a sus inseparables amigos de las marchas callejeras, fundaron la ONG Voz de tus Mayores, que pronto nucleó miles de voluntarios alertas a situaciones de abuso, convirtiéndose en un baluarte de lucha contra la impunidad en crímenes aún muy invisibilizados. La nueva casa hogar de María y sus inquilinos también se transformó rápidamente en un ejemplar modelo local de gestión mancomunada, donde cada vecino aportaba desinteresadamente con algo, desde alimentos hasta atención médica gratuita, pasando por actividades sociales y recreativas para elevar la calidad de vida de esos indefensos que ya tantas penurias habían enfrentado en soledad. La propia María, ya casi centenaria pero lúcida y fuerte como un roble, solía repetir emocionada a quien quisiera escucharla que, de no ser por ese providencial gesto de rebeldía y valentía de un ignoto estudiante, quizás nunca hubiese sobrevivido para contarlo y ver florecer ese hito de solidaridad que la maldad humana había dado a luz en un acto de absoluta desesperación. Luego del resonante caso judicial que puso tras las rejas a sus abusadores
y destapó una cloaca de corrupción dentro del sistema de cuidados geriátricos, María se convirtió rápidamente en una suerte de celebridad local, símbolo de lucha y resiliencia para todos los ancianos que aún debían padecer en silencio maltratos de parte de sus propios encargados y familiares. Su historia de supervivencia inspiró a muchos otros adultos mayores que habían bajado los brazos ante la fatalidad de tener que depender de desalmados como Pedro y Laura. Ahora, gracias al ejemplo de esa frágil abuelita defendiendo su dignidad a pesar de los golpes y la adversidad, ellos también comenzaron a animarse a alzar la voz en busca de justicia. Rápidamente las líneas telefónicas de Juan y su flamante ONG de rescate se vieron saturadas de pedidos desesperados de auxilio, mayormente de ancianos postrados en cama, cuyas historias eran aún más estremecedoras que la que María tuviera que padecer. Así fue como en cosa de semanas empezaron a destaparse escándalos aún peores, si cabe, sobre este tipo de delitos larvados tras la intimidad de hogares donde se aprovechaba cínicamente el desvalimiento de esos seres en su ocaso vital, sin recursos ni fuerzas para defender el último vestigio de dignidad que les quedaba. Uno de esos casos desgarradores tenía como víctima a un respetado coronel retirado de 90 años, héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial, que ahora yacía postrado con medio cuerpo paralizado en una silla de ruedas, siendo sometido por su propio nieto a toda suerte de tormentos y humillaciones para apoderarse poco a poco de su vivienda y pertenencias. Otra ancianita ciega terminó con lesiones graves tras ser encontrada abandonada en un zanjón por la propia hija, quien solía encerrarla en el baño durante días enteros sin comida ni cuidados, mientras se iba de juerga y derrochaba la exigua pensión de la pobre señora. Y así podríamos seguir enumerando decenas de aberrantes historias, más que veían finalmente la luz en esa suerte de cruzada ciudadana, por rescatar del oprobio a tantas otras Marías anónimas, sufriendo calvarios silenciosos tras la fachada intocable del sagrado techo familiar. Ante dimensiones casi epidémicas del problema, Juan y su grupo solicitaron una reunión con el mismísimo ministro de Desarrollo Social para exigir la implementación de políticas activas para prevenir y penalizar severamente cualquier forma de abuso contra esos indefensos que parecían no tener cabida en la agenda pública, dominada por intereses economicistas. Para su fortuna, dieron con un responsable evidentemente sensibilizado por tan vergonzosos casos que él mismo confesó desconocer prácticamente en su totalidad. Ofreció incluso generar una mesa de trabajo conjunto para diseñar de manera mancomunada un plan de acción efectivo contra esa problemática tan invisibilizada históricamente. Fue así como tras intensas jornadas grupales de propuestas, surgió la iniciativa de implementar una especie de botón antipánico para ancianos en situación de riesgo. A través de una pulsera electrónica con GPS, ellos podrían alertar sobre cualquier inconveniente y ser rescatados de inmediato por patrullas capacitadas para contenerlos. El dispositivo fue bautizado Salvavidas en homenaje a la fortaleza mostrada por María para poder contar su calvario y motivar esa amplia reforma legal en ciernes. En paralelo, desde la ONG, también se promovieron proyectos para multar severamente a hogares de ancianos lucrativos, donde se constataran negligencias de cualquier tipo. El día que el Congreso aprobó casi por unanimidad la nueva batería de leyes de tolerancia cero ante maltratos en la tercera edad, María fue invitada especialmente a presenciar la histórica sesión desde un palco de honor, siendo ovacionada de pie por todos los presentes como símbolo de lucha que encendió definitivamente la mecha de ese profundo cambio social. Con los ojos humedecidos por la emoción, la entrañable mujer agradeció tan distinguido homenaje, afirmando con la voz enronquecida de tanto padecer, que a Prestut merecía la pena haber transitado por ese tortuoso calvario, si su testimonio podía salvar ahora a miles de otros indefensos de terminar igual o peor que ella. Confesó que nunca se sintió más honrada y plena que en ese mismo instante, tras superar junto a su improvisada familia adoptiva las secuelas dejadas por ese oscuro capítulo que marcó un antes y un después en las políticas sobre vejez en el país. Los aplausos cerrados se extendieron aún más cuando, al descender por la escalinata hacia el estrado, fue sorprendida con un cariñoso abrazo del mismísimo Juan, ese ignoto vecino convertido ahora en adalid de los derechos de los mayores gracias a su inquebrantable vocación por ayudar al prójimo. Ambos rompieron en llanto desconsolado
reviviendo brevemente el tormento compartido, pero sonriendo esperanzados hacia un futuro mucho más alentador, donde ya nadie debería padecer en soledad el desamparo de cuerpo y alma. Con el correr de los años, y ya con Juan como diputado joven abocada casi con exclusividad a nutrir y expandir esa loable cruzada contra viento y marea, los casos de denuncias por maltratos en ancianos descendieron un 70%, representando para el orgulloso legislador su mayor trofeo político en pos de un día erradicar casi en su totalidad tan lamentable flagelo social. Por su parte, María continuaba deleitando con sus memorias de vida y lucha a montones de estudiantes que la visitaban ávidos de absorber la sabiduría de esa veterana guerrera de causas sociales, nacida del dolor, pero también de la convicción en un futuro mejor para esos siempre postergados en la agenda pública. Fue en una de esas habituales tertulias vespertinas, en la sala común de María de la Esperanza, ese hogar social amorosamente gestionado por ella y todo un barrio concientizado, cuando compartiendo una taza de té con Juan, recordaban enternecidos lo mucho transitado desde la sombra de la indiferencia social hacia los luminosos escenarios actuales de franco reconocimiento a los derechos de los abuelitos, que de pronto irrumpió estrepitosamente un grupo de niños con sus guardapolvos escolares. ¡Sorpresa! Llegó el grupo de la escuela número 25 a ver a María y hacerle un homenaje. María sonrió con los ojos humedecidos al ver entrar risueños a esos 20 tantos pequeños, con sus maestras portando orgullosos un enorme cartel con una foto de ella y la leyenda «Gracias por enseñarnos a no bajar los brazos». A continuación, otra docente se acercó con un precioso ramo de rosas rojas que le entregó solemnemente a la emocionada homenajeada mientras los infantes comenzaban a entonar una estrofa compuesta especialmente en su honor. María, María. Había una vez una María. Luchó y venció para que no sufran más aquellos que ya no pueden cuidarse solo al caminar. Por eso hoy cantamos de pie junto a ti, para que escuche todo el país que defendiendo los sueños se pueden vencer grandes tormentas. María, María, orgullo de esta tierra. Para cuando la última nota se extinguió, no había un solo ojo seco en toda la sala. Con la voz tomada por la emoción desbordante, la entrañable abuelita solo atinó a pararse trabajosamente apoyada en su bastón, para abrazar uno por uno, llenándolos de besos y bendiciones, a esos maravillosos infantes con sus maestras que tanto la enaltecían. ¡Ay, lucitas de mi vida! Que Dios los bendiga por venir así a alegrar el corazón de esta vieja, que solo hizo lo que debía para defender la dignidad arrebatada. Ojalá crezcan con esa llama encendida para construir un mundo donde nadie quede librado a la buena de Dios si tropieza en soledad. Son ustedes los héroes del futuro que tan inspiradora melodía trajeron. Las docentes y niños vitorearon emocionados esas palabras tan sentidas de la indestructible María, que aún entrada en años seguía deslumbrando con su ímpetu inquebrantable. Luego de obsequiarle los presentes que habían confeccionado con tanto amor en los talleres escolares, se despidieron efusivamente prometiendo volver cada año para honrarla en ese día tan especial, donde se rememoraba su epopeya convertida en verdadero hito del activismo social argentino. Ya cuando el autobús escolar se perdía calle abajo entre coloridos globos y el griterío jubiloso de su pintoresca carga, María volvió a tomar asiento agotada, pero infinitamente satisfecha de comprobar que su calvario extremo no había sido en vano. El simbolismo de aquella escena acaba de confirmarle que su nombre quedaría grabado por siempre en la mente de nuevas generaciones, recordando que la dignidad y los derechos de los más vulnerables jamás volverían a pasar desapercibidos.